A mí siempre me han encantado las aves, desde que tenía 10 años, 9 años, ¿no? Y siempre me ha interesado las ciencias naturales y la conservación. Y he orientado mi carrera y mis estudios de investigación siempre en aves y conservación de aves y ecosistemas biológicamente diversos, ¿no? Ecólogo. Sí. ¿Qué significa exactamente la carrera? ¿No? O sea, Claro. entendemos lo que es ecología, Ya. ¿no? Pero, a ver, ilústranos un poco Sí, más. el ecólogo es una persona que busca entender las relaciones entre los diferentes componentes de la naturaleza, sean especies silvestres y sus hábitats, fenómenos meteorológicos. Trata de entender patrones que permitan entender cómo es la interrelación entre los seres vivos y su entorno natural. Y en algunos casos el entendimiento de esas interacciones te permite aplicar el conocimiento para tomar medidas que puedan estar orientadas a la conservación de los espacios, la conservación de las especies, el mantenimiento de comunidades biodiversas, el mantenimiento de la calidad de vida de las personas que utilizan los servicios ambientales. Esta ecología, esa relación del ser humano con su entorno, o sea, que lo vemos desde fuera, ¿no? O sea, en la naturaleza, el mundo, y no nos damos cuenta que somos parte de, Claro. y cada vez que vamos afectando estos espacios naturales, no solo estamos afectando a las aves o a todos los seres vivos, sino nos estamos afectando a nosotros, nos estamos disparando al pie. Claro, o sea, yo creo que el ser humano, quizás por esta concepción que tiene etnocéntrica, se considera el centro del universo y se considera al mismo tiempo extraído de la naturaleza, ¿no? Y si nosotros vemos un poco la historia de dónde venimos nosotros hasta hace 15.000 años vivíamos inmersos en la naturaleza. Por lo tanto, si uno mira cómo ha evolucionado el ser humano, digamos que son 350.000 años, de esos 350.000 años habremos pasado 345.000 viviendo en la naturaleza, y los últimos 5.000 ya en asentamientos, con agricultura, en ciudades y cada vez más lejos de la naturaleza. Somos una parte chiquitita, ínfima en la historia de este planeta. Estamos no destruyéndolo, porque el planeta, como quien dice, va a continuar, se sacude, cambia. A quienes estamos destruyendo es a nuestra sociedad, nuestra propia existencia. Sí, pero o sea, yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que debemos de repensar nuestra sociedad y nuestra propia existencia, ¿no? Porque está claro que de la forma como estamos relacionándonos con nuestro medio ambiente, estamos ocasionando no solamente un daño a nuestro planeta, que es nuestra casa, pero a nosotros como especie, ¿no? No sé, en la discusión siempre está esto de que el ser humano es probablemente la única especie en el mundo que toma decisiones conscientes para autodestruirse, lo cual es casi como una cosa medio suicida, ¿no? Tenemos que empezar a repensar cómo nos estamos relacionando con nuestro medio ambiente de tal forma que construyamos un nuevo sistema de relación que sea mucho más sostenible para nosotros y para las especies que nos rodean. ¿Consideras que este tema que hemos ido conversando a lo largo del día de hoy, ¿no? y practicando, ¿no? La observación de aves, es una buena herramienta para hacer que más personas se empiecen a conectar con ese lado interior y con la naturaleza? Yo creo que la palabra que se usaba de conexión me parece una buena palabra, porque yo creo que lo que está pasando y quizás está sucediendo de forma más acelerada en los últimos años y generación tras generación es que en general los seres humanos nos estamos aislando cada vez más en la naturaleza. Y eso lo vemos en la forma como nosotros interactuamos diariamente. Y yo te aseguro que en promedio un niño pasa mucho más tiempo ahora vinculándose con el internet, con la televisión, con los canales, con los medios sociales y las redes, que mirando la naturaleza. Y bueno, al final eso es una responsabilidad de los padres, ¿no? Yo creo que los padres tendrán que tomar decisiones, pero si piensan en la salud de sus niños y en la salud del medio ambiente, yo creo que todo comenzaría por tratar de vincular a sus niños y a ellos mismos con la naturaleza. Hace poco leí un post bien simpático que decía, sería más bonito ver más niños
identificando animales, identificando plantas, que estrellas de cine, que jugadores de fútbol, ¿no? Y como tú lo dices, está en las manos de los adultos. A veces censuramos o nos quejamos de las nuevas generaciones, pero esas generaciones, Claro. somos nosotros las que le estamos formando, ¿no? De hecho yo creo que la mayor parte de los patrones de comportamiento de los niños se aprenden en las casas, ¿no? Y tampoco vas a pedirle a las escuelas que reemplacen a los padres, ¿no? O sea, yo creo que hay esta frase súper estereotipada que se usa mucho de que dice uno no protege, no conserva, no cuida lo que no conoce. A mí me parece que generalmente esa frase es muy acertada. Pero yo creo que tampoco podemos ser tan radicales, pues, ¿no? Ya a estas alturas del partido no podemos decir a los niños, "Oye, no uses un smartphone, no uses una Es computadora". parte de la O generación, sea, es parte y yo de... lo que pasa es que yo creo que hay que usar las herramientas tecnológicas para usarlas como una herramienta que permitan vincular a esos niños con la naturaleza. Por supuesto que parte de ese trabajo también pasa por el contacto directo con la naturaleza, pero yo creo que ahora hay muchas herramientas interactivas que permiten generar una inquietud por la naturaleza que se puede despertar desde estas herramientas virtuales. Es más, a través del YouTube, viendo nuestros Por ejemplo, episodios, ¿no? O ¿no? Sea, Viendo cosas pero constructivas, viendo cosas nuevamente, positivas. nuevamente también ahí es, o sea, yo creo que, o sea, es muy fácil echarle la culpa a los niños, pero en realidad los niños hacen lo que aprenden en casa. Si los padres no tienen ese deseo de hacer que sus niños se vinculen con la naturaleza desde una edad temprana, probablemente esos niños cuando sean adolescentes o adultos van a tomar decisiones sobre su comportamiento en el día a día de una forma totalmente removida de la naturaleza. Por lo tanto, van a adoptar patrones de consumo y de comportamiento que van a ser insostenibles también. Algo que yo te cuento, mi hija, ya varias personas la conocen como observa aves desde pequeñita. Su tiempo en internet es, ok, no, vas a ver internet, pero búscame alguna información de tal ave y conversala con ChatGPT, ¿no? Entonces empieza Claro. ahí a Sí. sacarle el lado positivo a toda la información que hay, ¿no? Sí, y además, un poco regresando a lo que tú estás diciendo desde el comienzo, que este fomento, este despertar el interés en los niños por la naturaleza, pensando en que cuando sean adultos van a tomar decisiones conscientes que estén enfocadas en la conservación del medio ambiente, de las especies, de la ecología, o sea, tiene que ser gradual, ¿no? O sea, una persona que, como los que hemos venido ahora, que somos ya pues pajareros de toda la vida, si yo cojo a uno de mis hijos y me lo llevo al mano a ver aves, probablemente va a regresar a la casa y me va a tirar los binoculares y me va a decir nunca más. Pero puede salir al parque, empezar a caminar por los alrededores de tu casa, empezar con las especies más comunes y vas despertando una inquietud. Finalmente, o sea, yo personalmente, antes yo pensaba, sí, yo quiero que mis hijos sean observadores de aves y ecólogos. Ahora en realidad ya no me importa tanto. O sea, ahora para mí es más, espero que sean personas que cuando sean adultas tomen decisiones conscientes para conservar el planeta, para hacer el planeta más sostenible, más amigable. Eso es lo Sean banqueros, sean abogados, sean ya se lo que sea. quedan con el corazoncito verde, Exacto. como quien diríamos, ¿no? O sea, a mí también me han dicho, no, oye, tú quisieras que tu hija fuera pajarera, que fuera bióloga. No sabemos qué van a querer ser nuestros hijos si no depende de nosotros, pero ya sé que sea la carrera que elija o lo que desee hacer en la vida, ya habiéndole sembrado a la corta edad, ¿no? Esa conexión ya le va a quedar dentro, ¿no? Claro, exacto. Oye, te agradezco de veras el tiempo, ha sido un placer salir a ver aves contigo, con Fernando, con Denis. Ha sido, como decía Denis, ¿no? No solo es salir a observar aves, es a encontrarte o reencontrarte con los amigos y hacer nuevos amigos. Sí, y también es cierto que cuando uno sale a ver aves, la aventura comienza desde que sales de tu casa, ¿no? Eso es también lo chévere. Y esa sensación, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Claro, ¿Qué voy a ver? exacto. ¿No? Sí, Te agradezco. ya de nada, compadre, gracias. Chévere, gracias.